el voto de censura que estaba todavía pendiente con el recurso. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí desde la sala de redacción de El Observador. Hoy grabamos este programa el jueves 1 de agosto, arrancando el mes, precisamente porque mañana se celebra en Costa Rica el Día de la Virgen de los Ángeles, una tradición importante para nuestra nación. Hay mucha gente caminando todavía. Por supuesto, hoy es uno de los días más importantes de la romería. Así que vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Costa Rica y el mundo hasta este jueves, que han pasado muchísimas cosas. Me acompañan Tomás Gómez. Un saludo. Paula Ruiz Muchas y una gracias. servidora, Berliotte Herrera, para que hablemos de todos los temas que han ocurrido esta semana. Lo que ha pasado con la ley Jaguar y el referéndum. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que está aconteciendo en Venezuela, también de los Juegos Olímpicos que se inauguraron el fin de semana anterior en Francia. Y comenzamos por hablar, porque hace pocos minutos la Sala Constitucional se refirió sobre un tema, precisamente declara con lugar un recurso que se había interpuesto en marzo anterior por varios diputados contra el Ministerio de Hacienda por no haber girado 62 mil millones a FODESAF. En ese momento me acuerdo que el ministro de Hacienda dijo que no tenían recursos para girar esos fondos. ¿Qué le dice la sala? La sala lo que dice en el caso específico de FODESAF es que se trata de recursos enfocados en desarrollo social, en recursos pensados en más políticas de asistencia y que son necesarias para que las personas puedan tener un desarrollo y un estilo de vida adecuado y que por tanto no cumplir con ese mandato de la ley estaría afectando los derechos más elementales de la población. Cita temas de la Constitución Política, cita la Convención Americana de Derechos Humanos y por tanto da un mes para que el Ministerio de Hacienda pueda destinar todo el porcentaje de impuestos que en teoría, dice la ley, tiene que ir dedicado a lo que es el Fondo de Asignaciones Familiares, un fondo que lo que cubre son varias políticas de asistencia social. Y en ese momento estamos hablando que es un fondo multimillonario que se construye con aportes patronales, aportes salariales y también una parte de lo que es el impuesto sobre las ventas. Y por ahí principalmente estaba el debate. El Ministerio de Hacienda sostiene que hay varias leyes específicas que ponen algunos porcentajes de fondos, por ejemplo, el 8% del PIB para la educación, un porcentaje que tiene que ir a la parte de FODESAF, algunos pagos a la Caja Costarricense del Seguro Social. Desde febrero, en entrevista con El Observador, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, había sido bastante claro de que por el momento no había plata, que no estaban todos los recursos que se necesitaban y ahora es la Sala Constitucional la que se pronuncia específicamente sobre el tema de FODESAF. Sin embargo, siempre está abierto el debate de cuáles son esos fondos que tienen que ir y se da también un contexto de que empezamos agosto, que es un mes muy importante en cuanto a presupuesto nacional porque ya tiene que quedar listo el plan de gastos para el otro año. Y también esto va a marcar mucho del debate. Recordemos que es una construcción que el Poder Ejecutivo presenta, pero que es en el Congreso donde termina de definirse toda esa discusión. Bueno, precisamente en estos días los diputados aprobaron el cuarto presupuesto extraordinario de la República, donde estaba incluido el incremento salarial de 51 mil colones para todos los policías. Pero me acuerdo que Nogui Acosta lo que dijo es, una vez que los diputados habían presentado este recurso, que el Estado no tenía el dinero para girar todos los fondos que corresponden a FODESAF, está el dinero para pagarle a la Caja Costarricense del Seguro Social y tampoco dijo, como históricamente se viene haciendo, el país no está cumpliendo con el mandato constitucional del 8% de la educación destinado a educación. Así que vamos a ver, no ha dicho nada hasta ahora el ministro de Hacienda sobre este tema. Me imagino que próximamente se va a volver a referir el gobierno precisamente a qué va a hacer con esto, porque me imagino que lo que le va a tocar es quitar recursos de alguna parte para poder cumplir con esta orden de la sala. Bueno, y arrancamos esta semana con Juegos Olímpicos y que se inauguraron en Francia, en París, con un acto que duró, para mí un poco largo, lo sentí, 4 horas aproximadamente fue lo que duró. 4 horas y con un desfile de atletas bastante largo, que es uno de los temas que siempre se ha señalado. Sí, que fue por el río Sena y duró, como 4 horas duró el evento, pero además no solo eso, sino que además uno de los performances, sobre todo uno, se presentaron varios, pero uno de los performances que se presentó ofendió a muchísimas personas religiosas, cristianas, católicas, porque se interpretó que se hizo alusión a
obra de Leonardo da Vinci. A la Última Cena. De la Última Cena, exactamente, o la Santa Cena, que es una representación de un artista, de Leonardo da Vinci. Hay quienes entendieron que lo que se hizo fue un performance sobre eso, que lo hicieron además un grupo LGTBI, que me acuerdo que era como en la parte... drags, es el otro tema que se ha señalado. En temas de igualdad, era lo que se estaba, uno de los enfoques que tenía esa inauguración. Bueno, posteriormente, después de todo lo que se ha suscitado, porque eso provocó no solo el malestar que se expresó muchísimas veces por redes sociales, sino además pronunciamientos. La Iglesia Católica en Francia se pronunció, en Italia se pronunció, e incluso el gobierno de Costa Rica. Se pronunció al respecto. Los organizadores han insistido en que no estaba basado, o sea, que no se hizo alusión a la Última Cena, la obra de Da Vinci, sino que se estaba haciendo alusión a una obra que se llama El Festín de los Dioses, que es una obra del siglo XVII, y también recientemente han pedido disculpas sobre esto. Lo otro es que de los 6 atletas costarricenses, al día de hoy, jueves 1 de agosto, quedan 3 y pareciera que hoy Brisa va a lograr competir. Digo que va a lograr porque ustedes han visto durante estos días, por las condiciones climáticas no lo ha podido hacer, pero pareciera que hoy jueves en la noche nuestra aquí lo va a hacer. Está programado una participación en la tarde y si todo sale bien, como es lo que todos estamos esperando para que Costa Rica tenga una participación aún más grande en París 2024, ya en horas de la noche estaría llegando a la siguiente fase, recordando también que ya vamos por la primera semana de Olimpiadas, queda todavía una semana, ya tuvimos participación en natación, Alberto Vega rompió su propio récord, Alondra Ortiz compitió en la mañana del miércoles, fue cuando ella compitió, y Sebastián Sancho en judo ya había también completado su participación. Falta atletismo, que es como el plato fuerte de las Olimpiadas, que está programado para la próxima semana. Gerald Drummond es el que tiene ahí la prueba, y también ver qué va a pasar con Milagro Mena de ciclismo, que es la otra representación de Costa Rica que está pendiente. Bueno, vamos a quedar atentos porque pasando a la página de la controversia que pudo no generar la inauguración, y que todos tenemos posiblemente criterios diferentes y encontrados, pienso que lo que debe primar aquí es un tema de respeto al sentimiento que le puede provocar a unas u otras personas, o de la opinión que podemos tener, que puede ser diferentes. Respeto que pareciera que es tan necesario en estos tiempos en el mundo. Perdón, ahí también citar la parte del espíritu deportivo. El espíritu deportivo. Saquemos toda la motivación que podemos también aprender de los atletas. Retomando, por ejemplo, un caso, Centroamérica, después de 12 años, vuelve a tener una medalla de oro. Fue Guatemala. En su caso, la primera medalla de oro para el país, y a nivel centroamericano teníamos bastante rato de no traernos una presea en unas Olimpiadas. Había sido Panamá el último en Pekín 2008, que lo había logrado en atletismo. Ahora es Guatemala en tiro. Por eso hacía la mención, es que esto es una fiesta deportiva. La verdad es que el espíritu es disfrutarlo, aprender, y que todos los atletas, sobre todo ellos que hacen un enorme esfuerzo para llegar ahí, lo puedan disfrutar. Bueno, ayer tuvimos a la expresidenta Laura Chinchilla con su sombrero de dirigente olímpica entregando una de las medallas. En caso de natación. En natación, sí. Bueno, a seguir disfrutando de los Juegos Olímpicos, y por supuesto muchísimo éxito, muchísima suerte para nuestros atletas centroamericanos, pero sobre todo el corazoncito con los 3 costarricenses. Bueno, y hablemos de otra cosa que ocurrió durante esta semana, porque es que el lunes anterior la Sala Constitucional se refirió a la consulta que le planteó el Tribunal Supremo de Elecciones sobre la ley Jaguar que el gobierno de la República pretendía llevar a referéndum. Y digo pretendía porque hablamos de la primer ley Jaguar sobre la cual se pronunció la Sala el lunes anterior. ¿Qué fue lo que dijo, Paula? Sí, la Sala se pronunció con respecto de una consulta que realizó el Tribunal Supremo de Elecciones a raíz de que don Edgar Espinosa y Alberto Cabezas habían hecho la solicitud ante este órgano electoral. El Tribunal Constitucional dijo que los 4 artículos consultados son inconstitucionales. Se trata del 2, 3, 4 y 5. Cabe recordar que la ley Jaguar tiene 9 artículos. El primer texto, 9 artículos. Y los otros 5 no fueron consultados. Por eso es que pues no sabemos si son constitucionales o no, según el criterio de la Sala Constitucional, porque ellos no emiten un criterio de lo que no se les consulta.
A raíz de esto, entonces al día siguiente viene el gobierno y presenta un nuevo proyecto de ley. Lo que hace es quitar estos 4 artículos y poner los 5 que quedan, los 5 que no fueron consultados, los pone en un nuevo texto, ya conocido como Ley Jaguar 2.0, lo envía al Congreso para su análisis y también lo hacen también con la otra vía, que es con el Tribunal Supremo de Elecciones. Y eso hace que volvamos a empezar de cero. El gobierno estuvo diciendo el martes que, bueno, que como que no, pero la misma Pilar Cisneros acepta que se inicia de cero. Esto quiere decir que, aunque don Rodrigo Chávez citó que consultar nuevamente este proyecto ante la sala sería una pérdida de tiempo, pues es una facultad que tienen de hacerlo. Otra cosa es que se los acepten por el momento procesal, ¿verdad? Como sucedió ya en el primer proyecto. A los diputados. Aquí me quedan 2 dudas, Paula. Una es, se presentó porque fueron 2 ciudadanos los que presentaron esta ley Jaguar 2.0 nuevamente ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Lo que hacen es una solicitud para que se adicione ese texto al expediente de la ley Jaguar anterior, lo cual es un poco extraño. Eso significa que los magistrados ahora van a tener que dilucidar cómo corresponde que procedan en este caso, porque es un poco complejo. Es como adicione ese, elimine el anterior y ponga esto. No sé cómo cómo se va a proceder en ese caso. Aquí, perdón, vamos a recordar un tema, y es que el referéndum, si bien existe hace unos 20 años en Costa Rica, es una figura de muy poco uso. Entonces, sobre la marcha estamos conociendo algunos elementos nuevos. También los diputados del periodo anterior habían introducido la reforma de la consulta constitucional obligatoria, y entonces ahí también el país todavía está viendo cómo se come todo lo que implica llegar a hacer una consulta de referéndum. Lo que el Tribunal Supremo de Elecciones se ha dicho es que los magistrados van a tener la potestad de revisar si hacen un expediente nuevo o si lo suman al que ya está. Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, los integrantes. Si hacen un expediente nuevo, vamos a ver, entonces, por eso es que hay dos vías con este tema. Uno es el legislativo. En el legislativo ya quedó sumamente claro que está arrancando de cero. O sea, lo cual le faculta el presidente cuando y la ministra de la Presidencia, cuando mencionaron, dijeron, bueno, uno esperaría que no vuelvan a hacer las consultas a la Sala Constitucional, pero los diputados están facultados para hacerlo. Sí, eso es una. Hacerlo. La otra vía, que es la del Tribunal Supremo de Elecciones, los magistrados del TCE tienen que dilucidar cómo van a proceder, y si también deciden que arrancan de cero, también pueden consultar. No, tiene que ir, porque lo establece, tiene que ir nuevamente a la sala constitucional, lo cual pensaría uno que le quedan algunos días al tema de la ley Jaguar. Lo otro que a mí todavía me genera duda. Yo puedo entender que, digamos, que el gobierno tiene premura por avanzar con este tema. Sin embargo, el no esperar a la sentencia completa, porque es donde tiene mayor información. Por tanto, ciertamente, contiene alguna información, pero es bastante escueta. Pero aún así, recordemos que el gobierno celebró porque ellos interpretan que la Contraloría General de la República ya no va a poder cogobernar porque por los verbos sustituir y abarcar. Pero eso es una interpretación del gobierno. Incluso la Contralora salió pues a desmentir esto, ¿verdad? Que ellos no han cogobernado. Y también hemos visto a don Rodrigo, que hay que recordar, llamándola faraónica, ¿verdad? Y diciendo que doña Marta Costa está en una pirámide, ¿verdad? Porque eso en alusión a la figura de la Contraloría, ¿verdad? Que los que hemos pasado por ahí, por la sabana, pues hemos visto su figura, parece una pirámide, pero él ha hecho pues críticas constantes a doña Marta, y entonces pues esta semana también habló sobre ella y celebró el fallo según él, porque ya no se puede gobernar. Yo entiendo, uno puede entender porque el gobierno lo ha expresado en varias ocasiones, cuál es el espíritu de la consulta. Sin embargo, y este es mi criterio muy personal, me sigue pareciendo que esta consulta relacionada con reformas muy puntuales a una ley que uno necesita conocer y entender, y posiblemente mayor conocimiento jurídico para hacerlo, para entenderlo bien, me resulta difícil lograr terminar de entender claro, porque es que
se insiste en someterla a referéndum, ¿verdad? Porque para la población, y me acuerdo que eso lo conversamos con doña Pilar Cisneros cuando la tuvimos acá, para la población, para todos nosotros los que no somos abogados, es difícil entender de qué se trata cada reforma, cuál es el alcance, cuál es la ley, cuál es la función de la Contraloría General de la República. Uno debería pensar que este tipo de temas deberían dilucidarse entre los dos poderes de la República, con la madurez, el respeto que exigen los tiempos y la función que cada uno de ellos tienen. Eso lo pensaría uno por un lado. Por el otro, sin duda pensaría uno que el referéndum es mucho más es viable que los costarricenses nos pronunciemos por cosas en las que uno puede decir sí o no con facilidad. Y el gobierno tiene una serie de temas. Estaba lo de la venta del Banco de Costa Rica, que usted puede decir sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Jornadas 4.3 fue otro de los temas. Jornadas 4.3 es otro de los temas, pero hay varios temas. El gobierno ha hablado, por ejemplo, de su interés en la legalización de la marihuana recreativa, que es un tema que se quedó un poquito en nada. Bueno, nada, no sé cómo avanzado, pero digamos que se quedó en el escritorio. Eso es un tema sobre el cual los costarricenses nos podíamos pronunciar con mayor facilidad. Y vieras que yo esta semana hablé con doña Pilar, le consulté que por qué someterlo a referéndum, que nos costaría 3.500 millones de colones, y por qué no llevarlo por la vía ordinaria, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, y ella decía que toma esta decisión porque los diputados pueden patear la bola sobre este tema y que entonces pues el pueblo puede decidir sobre este tema. Entonces esa es la percepción que tiene el gobierno sobre este tema. Bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando el tema de la ley Jaguar y referéndum que el gobierno quiere impulsar en los próximos días. Y porque esta semana también hemos tenido un tema que ha ocupado y que sigue ocupando buena parte de las noticias porque es un hecho trascendente e internacional y que a todos nos afecta. Que es el caso de las elecciones en domingo en Venezuela. El domingo se hicieron unas elecciones en Venezuela. Las encuestas todas las encuestas que se habían hecho hablaban de que mayoritariamente la líder opositora, y uno siempre se refiere a María Corina Machado, pero en realidad el candidato presidencial, porque María Corina Machado fue inhabilitada para presentarse como candidata presidencial, inhabilitada para ocupar cargos públicos por 15 años. Por 15 años, además. Exacto. Entonces, el que se presentó fue Edmundo González, pero las encuestas lo que decían es que la oposición tenía apabullantemente tendría una victoria y se hablaba de un 70-30 más o menos de que podían estar ahí. Sin embargo, las elecciones arrojaron un resultado totalmente distinto y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela lo que anuncia es que las elecciones las ganó Maduro. Nicolás Maduro con 55%. 51%. Vamos a ver si lo podemos decir así. Pasó lo que se sabía o lo que se esperaba que pasara en las dos vías. En primer lugar, que en cuanto a la votación se insistiera en que sí fue la oposición la que no solo ganó, sino que arrasó. Las encuestas de boca de urna ese día hablaban de que Edmundo González llegaba a la presidencia con 70% de los votos. Sin embargo, cierran las urnas y ahí empieza la parte más angustiante de cualquier elección. Si cuando hay elecciones en Costa Rica uno empieza una espera bastante complicada mientras llegan los primeros resultados, yo creo que el día de las elecciones de Venezuela todo el continente estaba pendiente de qué va a pasar ahí por el impacto que tiene o después la migración, después lo que esté pasando en ese país. ¿Qué iba a pasar? Cuando por fin aparecen resultados del Consejo Nacional Electoral, 100% chavista, 100% bolivariano, como es el concepto que ellos han utilizado, milagrosamente cambian los datos y aparece un 51% a favor de Nicolás Maduro para seguir en el poder hasta el 2030. Son periodos electorales o periodos presidenciales muy largos los que 2031. Garantiza 2031, perdón. Son 6 años porque empiezan a partir del 2025. Son periodos muy largos que tiene la ley venezolana que permitiría quedarse en la presidencia y ellos dicen Edmundo González tiene solo 44% y a partir de aquí empieza el verdadero reto para los demás países que va a ser a quién creerle o cómo cuestionar esos resultados de una forma más realista. Y fue donde salió Costa Rica y eso ha sido, Costa Rica, el gobierno a no aceptar esos resultados, ¿verdad? Y ahí eso nos hizo que Nicolás Maduro retirara al personal diplomático de Costa Rica. Vamos a tratar de ponerlo un poquito en orden, porque hay un elemento adicional y es que el grupo de expresidentes que viajaba el sábado a Caracas para participar de estas elecciones no lo dejaron ingresar, entre ellos el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Pero además el grupo de diputados del Partido Popular Español que también viajaban no los dejaron ingresar. Es decir, no permitieron observadores internacionales que no fueran afines al régimen de Maduro. Entonces,
Por eso digo que hay un montón de hechos y nos podemos mencionarlos todo lo que ha ocurrido. Lo que ocurrió es que una vez que se declara a Maduro ganador, estallan las protestas. Al día siguiente estallaron las protestas en Venezuela, que ya cobraban 12 vidas. 12 vidas hasta el segundo día de protesta. Ya vamos por el jueves y la situación va a seguir ahí bastante caldeada. Y la Más de 1000 detenidos también. Lo otro que ocurre es que se emite una orden de captura contra los líderes opositores. Ya se detuvieron varios líderes opositores, pero entre ellos está María Corina Machado y Edmundo González. Ahí también citar, un dato muy costarricense, y no es de ahora, sino de décadas, de la famosa figura del asilo político. Costa Rica de inmediato le ofreció a María Corina Machado y a Edmundo González algún tipo de protección, que puedan viajar a Costa Rica. Ellos indicaron que su responsabilidad en este momento va a ser quedarse en Venezuela, pero ahí también es donde salen algunos elementos muy culturales o muy de la política tradicional de haber visto esa posición de Costa Rica, que también llama la atención. Sí, ella agradeció en un tuit y lo que dijo, a mí me parece una mujer muy valiente. Lo que dijo es que agradecía, pero que ella se iba a quedar en su país, con su pueblo, y las escenas que hemos visto durante estos días realmente son conmovedoras, y internacionalmente, porque otra de las cosas que ocurrió es que la OEA ayer precisamente no aprobó una moción que se tramitó para condenar lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y lo que están diciendo es, pasaron dos cosas en la OEA. Esta moción no fructificó porque hay países que lo que están diciendo es mantengamos un poquito la calma, enséñenos las actas. Las actas no han aparecido, y cada vez el pánico que posiblemente le da al planeta es que da más tiempo para que haya un fraude montado, ¿verdad? Eventualmente, si aparecen esas actas, ya después de una semana, no va a tener la misma credibilidad lo que haya pasado en ellas. Exacto. Y entonces, además, porque, por ejemplo, el Centro Carter, que fue el único que logró tener observadores en esto, lo que dijo es que no fueron unas elecciones claramente democráticas, y que no se llevaron, y que no fueron independientes, y que fue muy difícil monitorearlas. Entonces, es decir, todos los elementos están dados para que uno dude de estas elecciones. Todos los elementos están dados incluso para que usted dude de las actas que se hagan públicas. Pero hay alguien que no ha dudado, perdón que la interrumpa, y es algo que el observador dio a conocer. Doña Rocío Alfaro, la diputada del Frente Amplio, ella pues más bien insta a que se respalde, ¿verdad?, lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral, y como el observador lo dio a conocer, una de sus asesoras fue invitada por este órgano electoral, y pues ha sido todo. Por eso le hablábamos, Paula, de que esto nos afecta, esto nos afecta a todos, y ya casi vamos terminando, pero precisamente en el Frente Amplio hay una diferencia interna importante por esa posición que asumió una de las diputadas que fue invitada como observadora. Los observadores, recordemos, lo acabamos de hablar ahora cuando estábamos mencionándolo, los observadores que lograron llegar, salvo la gente del Centro Carter, eran afines al régimen de Nicolás Maduro. Ayer salió Antonio Ortega, el jefe de fracción del Frente Amplio, diciendo que ellos no avalan la posición de la diputada Alfaro, quien fue invitada y quien está defendiendo la posición del régimen de Nicolás Maduro, y que posiblemente le ha generado muchas críticas al Frente Amplio, porque en este momento uno tiene que decir que resulta bastante impopular decir que se avala por todo lo que ha generado el régimen de Maduro, porque uno sabe que la gente la está pasando muy mal, para que los venezolanos estén dispuestos a cruzar con su familia y sus hijos de la selva del Darién en busca de no sabemos ni qué, para lograr llegar a Estados Unidos y o a cualquier otro país y tener mejores oportunidades. Eso empieza a dar algunas muestras de cómo es la situación que están viviendo allá y de cuál es la situación que se está viviendo al día de hoy. Venezuela nos va a seguir dando noticias. Sí. Yo sé que ya nos vamos, pero retomar otro tema. La situación de Venezuela parte del continente entre quienes lo están cuestionando. Ahí incluimos a Costa Rica, junto a otros países tipo República Dominicana, Panamá, Perú, incluso Chile, que es un gobierno de izquierda, ha sido bastante crítico. Pero está el grupo que sí está respaldando a Nicolás Maduro, que lo felicitó por su reelección de una vez. Era el caso de Bolivia, el caso de Cuba y por supuesto el caso de Nicaragua, y porque Honduras también, que es un factor que la presidencia de Xiomara Castro ha como cambiado un poquito la geopolítica. Que nos valió la crítica de Ortega. Y a eso iba también, de que aunque lo que pasó en Venezuela estaba muy concentrado en la elección de Nicolás Maduro, pues Daniel Ortega aprovechó nuevamente para reactivar los conflictos con Costa Rica. Teníamos tiempo de que la situación diplomática estaba muy tranquilita, de que estábamos llevándonos mejor con Nicaragua, pero bueno, el régimen sandinista también saca su lado más de izquierda, más de la línea de Nicolás Maduro, y en una intervención había un acto para celebrar el aniversario de la Fuerza Aérea de Nicaragua, pero el tema de Venezuela toma todos los espacios. Ahí Daniel Ortega, que no es común que aparezca en actividades públicas,
toma la palabra, ataca a diferentes países del continente por su posición crítica con Venezuela y no hay que hacer una adivinanza para saber cuál fue uno de los países que fue el blanco principal. Costa Rica y el río San Juan. Costa Rica, Guanacaste y el río San Juan. ¿Cuáles fueron los cuestionamientos en general? Él dice a Costa Rica nadie le ha dado el rol de ser como el árbitro electoral de América Latina y más adelante pues reactivamos, bueno, él reactiva las demandas tradicionales. Dice que Costa Rica le robó Guanacaste a Nicaragua, aunque es un tema ya superado incluso por siglos de historia. Acabamos de celebrar. Dice después que hay intenciones de volver a quitar el río San Juan en este momento, y ahí nos dimos cuenta también, hay un proyecto para hacer algún tipo de intervención en el río San Juan. Managua dice, es solo que lo vamos a limpiar, pero recordemos que la última vez que empezaron ahí obras de dragado y limpieza, terminamos en un conflicto bastante complicado en la administración de doña Laura Chinchilla. Ahora la Cancillería confirma que sí, emitimos una nota de consulta a ver qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, la opción esta vez, ayer lo decía el canciller y Paula tuvo la oportunidad de conversar con él, como que no le estamos dando tanta importancia a las estrategias de Managua. Mejor no responderle a Ortega. La verdad es que mejor no meterse en ese tema. Es prácticamente lo que el canciller nos dijo. A mí me parece que es lo más, que es lo más razonable. Y para terminar, dos cosas que ocurrieron con respecto a Venezuela. Luis Almagro habló de que estaba haciendo una solicitud a la Corte Penal Internacional para que procediera con el arresto del presidente Nicolás Maduro, que hoy está diciendo que él quiere seguir adelante con su régimen democrático, pero no sabe si el imperialismo, abro comillas, se lo va a permitir. Y lo otro es que ocurrió que ayer la Casa Blanca dijo que ya Venezuela le estaba colmando la paciencia. Entonces vamos a ver cómo siguen ocurriendo estas cosas. Nos tomamos más tiempo del habitual. Que tengan ustedes un feliz día o un feliz fin de semana. Si y a los romeros desearles una caminata muy ojalá que no les llueva como amenaza, por lo menos aquí en el centro de San José, y como ya se ve en el este, esa nube negra complicada. Pareciera que pareciera que va a llover. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en El Observador. Recuerde, usted puede encontrar la sala de redacción en Spotify, también puede buscar esa grabación en Facebook, en YouTube y por supuesto acompáñenos porque todas las informaciones están siempre en observador.cr. Que esté muy bien. Muchas gracias.